Señores, llegó el momento de hablarte de mi experiencia con el Samsung Galaxy S22 5G. Un dispositivo que viene con un excelente precio y unas prestaciones buenas. Creo que el precio debería de ajustarse un poquito más, pero quiero hablarte de toda la experiencia que he tenido con este teléfono, dado a que tiene alrededor de unos, como unos 5 meses. Como 4 o 5 meses aquí en este laboratorio, y la verdad es que es una máquina, pero siempre hay un pero. Tiene algunas cosas que a mí en lo personal no me gustan. Voy a hablarte también de la certificación IP68, ya que viene con certificación a prueba de agua, donde lo puedes sumergir debajo del agua 1.5 metros durante 30 minutos. Y creo que ustedes saben que en este canal estamos acostumbrados a hacer este tipo de prueba de agua. Así que vamos con la intro y luego vengo a hablarte de toda mi experiencia con este S22 5G. Así que vamos allá. Bueno, de entrada vengo a decirte que este es el color negro. La verdad es que se ve muy chulo. Estamos delante de una pantalla con un tamaño de 6.1 pulgadas con resolución de 1080 por 2340 píxeles. Una pantalla a 120 Hz. Ustedes saben que una pantalla a 120 Hz, pues lógicamente va a ser una pantalla súper fluida. He estado jugando con él y la verdad es que en videojuego va muy bien. Me encanta cómo va la fluidez en los videojuegos, y también me gusta que esta pantalla, a pesar de que es una pantalla en 1080 píxeles, pues también se ve muy bien. Mira, voy a hacer algo, voy a poner aquí mi canal, el presente text. Me gusta también la parte táctil, responde perfectamente bien y esto es algo que me gusta muchísimo. Mira, esto es el audio. Oigan el audio. Viene con certificación a prueba de agua, con una certificación IP67. Mira, voy a probarte de que el teléfono está bien, de que está... Eso fue una prueba de agua que le hice al iPhone SE de tercera generación y va súper bien. La verdad es que este teléfono, si tú me pones a elegir a mí entre el iPhone SE de tercera generación y este Galaxy, pues lógicamente el S22 lo mata porque es mucho mejor. Me gustó en todo el sentido de la palabra. El tamaño de la pantalla, 6.1 pulgadas. Yo me la encuentro inclusive hasta un poco pequeña porque yo estoy acostumbrado a usar pantallas un poco más grandes. Ya me acostumbré a eso, pero me encanta. En mi mano cabe muy bien. Y en cuanto a rendimiento y potencia, es bueno siempre aclarar esto, ¿verdad? En mi experiencia de uso me gusta aclarar este punto, por si tú quieres comprarte este teléfono para hacerle un largo tiempo, pues debo decirte que está brutal. Este procesador, este que está aquí, es un Snapdragon 8 de primera generación y viene con una GPU Adreno 730. No importa el programa o la aplicación que tú instales en este dispositivo, no importa el videojuego que tú instales, no vas a tener el problema de latencia, de lag, de que el juego se va a poner lento, porque dado a las pruebas que yo lo he sometido, trabaja perfectamente bien. No importa la aplicación que tú instales en este Galaxy S22 5G y no importa el rendimiento que tú le pidas, ya que este procesador Snapdragon 8 de primera generación va brutal y esta GPU también trabaja muy bien, tanto en programas que tengan que ver con diseño como en videojuegos. Y ahora, certificación IP68. Todos sabemos, y los que están en este canal saben, que los teléfonos que yo he hecho prueba de agua con certificación IP68, pues brutal, no tengo quejas. Más adelante voy a subir un video donde le hice una dura prueba de agua. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, y si te interesa saber si este Galaxy S22 aguanta una prueba de agua, así que te invito a que te suscribas para que puedas ver qué pasó. Y la verdad es que mira, el teléfono sigue trabajando muy bien. Siempre en las pruebas de agua yo no les recomiendo a nadie que lo haga
Yo simplemente hago estos videos para que ustedes vean el rendimiento y la capacidad de algunos dispositivos, y basado en mi experiencia con este Galaxy S22, pues va de lujo. La certificación IP68, puedes sumergirlo bajo el agua 1.5 metros durante 30 minutos y no pasa nada. Pero si tú decides hacer esa dura prueba, que quede bajo tu responsabilidad. Esto aquí es una experiencia de uso. Ahora quiero hablarte de batería. Ustedes saben que Samsung a lo largo de los años ha tenido algunos problemas con las baterías, y me parece a mí que por esos errores que Samsung cometió en el pasado, pues ya ellos no se arriesgan a colocar baterías de mala calidad. Hasta este momento esta batería está bien, no tengo problema de que se me descarga muy rápido, y la batería va de lujo. Se descarga según el uso que yo le dé al dispositivo, y recuerda que este viene con una autonomía total de 3700 miliamperios y viene con una capacidad de carga rápida de 25 vatios, es decir que viene con una batería súper aceptable. Y si sumamos que solo tenemos una resolución de 1080 píxeles, pues lógicamente la batería te va a durar casi todo el día. Digo casi todo el día porque el rendimiento de batería, eso siempre depende del usuario que tenga el teléfono. Por ejemplo, si tú eres un usuario que te echas todo el día en redes sociales, tienes el brillo a tope, o vas a jugar muchos videojuegos, pues lógicamente vas a tener que recargar la batería 2 veces en un día. Pero si eres un usuario normal que lo que hace es estar chateando en WhatsApp, viendo videos, pues lógicamente la batería te va a durar casi el día completo. En cuanto a la conexión 5G, yo estoy aquí en Estados Unidos, yo dispongo de conexión 5G y la verdad es que sí va muy bien, no tengo ninguna queja. Recuerda que para tú, y esto va para los usuarios que viven aquí en Estados Unidos, para tú poder disfrutar de la conexión 5G, pues lógicamente eso lleva un plan especial donde pagas más dinero. Yo estoy bajo contrato y estoy bajo al mejor plan de velocidad, así que puedo decirte de que la conexión 5G pues sí vale la pena, porque cuando tú estás en la calle vas a ver que el dispositivo se va a conectar a toda la banda ancha que haya en la red. Y de hecho este viene también con Wi-Fi 6E. Es lo último que hay en tecnología en cuanto a conexión Wi-Fi. Fíjate donde me está dando ahí unos 400 megabits por segundo de descarga. 380 para ser exacto. Eso es la conexión Wi-Fi, ya que yo dispongo de un router con conexión Wi-Fi 6E y pude apreciar de que estos Galaxy vienen con una conexión inalámbrica súper brutal, tanto para la conexión 5G de la calle, de la compañía de teléfono a la cual tú estés suscrito, y también si posees un router de última generación dentro de tu casa, pues vas a poder exprimir a fondo todas las bondades y las conexiones inalámbricas que tiene este dispositivo. Te van a dejar con la boca abierta. Samsung ha hecho un excelente trabajo en este sentido. Chicos, basado en mi experiencia y basado en el tiempo que he estado con este dispositivo, sí me hubiese gustado que fuese un poquito más barato, porque sigue costando entre 700 a 900 dólares al día de hoy. Recuerda que el precio puede variar, esto va a depender siempre de la tienda donde tú lo compres, y creo que el único punto negativo que le veo a este dispositivo es el precio. En cuanto a las cámaras, va brutal. Estamos delante de triple cámaras trasera con 50 megapíxeles. Los sensores se dividen de la siguiente manera: un sensor angular, un gran angular, un sensor telefoto, y graba en resolución máxima de 8K. La cámara frontal viene con 10 megapíxeles con una apertura 2.2 y graba en resolución máxima de 4K a 60 fotogramas por segundo. Ustedes saben que Samsung lo tiene acostumbrado a hacer cámaras de buena calidad, y este Samsung Galaxy S22 5G no se queda atrás, porque las cámaras van súper brutales y no tengo ninguna queja ni de la calidad de imagen, no tengo queja de la seguridad. Recuerda que puedes desbloquearlo a través de huella digital, a través de desbloqueo facial y a través de un PIN. Así que chicos, si tú estás viendo este video porque estás pensando comprarte un Samsung Galaxy S22,
porque no tiene tanto presupuesto para poder comprarte el Ultra, que cuesta más de $1000, pues yo creo que con este te va a ir muy bien, ya que es un dispositivo que trabaja muy bien, un gran diseño y unas prestaciones muy buenas. A mí me hubiese gustado de que el precio fuera un poquito más barato, pero creo que dado a la potencia que tiene, vale cada centavo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Galaxy S22 5G, altamente recomendado.